antes eran las enciclopedias mayores, otros menores. Eran como unos 20 volúmenes de puro. No más de 20. Profecía nomás es un libro. Sí. Bueno, al lado izquierdo están obviamente los libros del Antiguo Testamento y al lado derecho los del Nuevo Testamento. No sé por qué se mira un poquito borroso en la pantalla. Acá se mira bien. Cuando les dé las copias, ustedes van a mirar que se mira bien. Entonces, primeramente, ¿verdad? Cuando los libros que ya hemos mirado hasta ahorita, miramos ya los libros que son conocidos como los de la ley. O también nosotros les llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Que son los primeros 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de ahí entonces comenzamos con todos los libros de historia. Recuerden, la historia comienza ya en Deuteronomio. Ya ellos están listos para entrar a la tierra prometida. Y entonces el libro de Josué en adelante nos viene a redactar toda la historia de la conquista de esa tierra prometida, la repartición de la tierra a todas las tribus, y entonces comienza de ahí automáticamente el periodo de los jueces, ¿verdad? Y ese periodo duró, pues obviamente por un buen tiempo del año, pues como está ya, ¿verdad? Más o menos el año 1300 antes de Cristo al año 1100 antes de Cristo. 16 jueces hubo en ese periodo, y entonces, ¿verdad? Todo eso nos lo redacta tanto el libro de Josué como el libro de Samuel. Ya cuando entramos, bueno, el libro de Josué, el libro de jueces, y luego ya el libro de Samuel. Samuel es el último juez que viene incluso él ya a poner quién va a ser el primer rey, que va a ser Saúl. Y ya el primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, nos dan el relato entonces, ¿verdad? De toda la historia del pueblo de Israel, mientras están ahí en la tierra prometida. Y obviamente va a culminar con el cautiverio, que es lo que vienen a profetizar todos los profetas, ¿verdad? Tanto mayores como menores. Con eso en mente, entonces, todo este libro histórico terminaría hasta el libro de Esther, que va a contener no solamente la historia del pueblo de Dios viviendo en la tierra prometida, cómo se dividieron, cómo fueron conquistados los del norte por los sirios, Asiria, y el reino del sur fue conquistado por Babilonia. Finalmente se cumplen los años del cautiverio y regresan, y todo eso se nos relata hasta el libro de Nehemías, Esther, todos ellos nos relatan esa parte de la historia. Luego entonces pasamos a lo que estudiamos la última semana que estuvimos en la clase, que fueron los libros poéticos. Ahí en los libros poéticos tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son esos 5 libros, y ya estudiamos entonces todo, ¿verdad? El lenguaje, la manera como esos libros están escritos. Y ahora, el día de hoy vamos a comenzar entonces con la sección de los profetas mayores. Y ya la siguiente semana, si Dios lo permite, la siguiente semana tenemos actividad de Northside. Pero el domingo después de eso, entonces vamos a terminar ya con los profetas menores. Si Dios lo permite, ¿verdad? Creo que esto en una clase debería de terminar todo el Nuevo Testamento, más o menos un resumen rápido de cada una de las cartas. En esto se he dedicado un poco más de tiempo porque quiero que eso quede bien claro antes de que entremos al Nuevo Testamento. Entonces, los profetas mayores, ¿cuántos son los profetas mayores? Y ahí están. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ajá. Bueno, Lamentaciones es libro, pero fue escrito, entendemos, por Jeremías, ¿verdad? Entonces, prácticamente serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Serían 4 de los profetas mayores. Daniel, ¿por qué se les llama los profetas mayores? Creo que regularmente es por el contenido de sus cartas, ¿no? O sea, de los libros. Sí. Que son más grandes que otros. Más extensos, sí. Tienen más material, contienen más información. Por eso les llaman profetas mayores, no porque fueran un rango mayor que el resto de los profetas, siempre sencillamente por la cantidad de material que ellos escribieron. Y bueno, pues con eso en mente serían los 4 profetas mayores, 5 libros, ¿verdad? Profetas mayores. Y finalmente vamos a culminar con los últimos libros que serían ya los profetas menores. La pregunta es, ¿en qué tiempo de la historia, tanto los profetas mayores como los profetas menores, en qué tiempo de la historia ellos vienen a encajar? ¿Verdad? Esa va a ser la pregunta clave. Bueno, pues para esto, ¿verdad? Obviamente esto aquí es para hablar un poquito acerca del cautiverio judío. Entendemos, ¿verdad?, que ya hemos hablado de cuando el reino se dividió en el tiempo de Roboam. Bueno, cuando ellos se dividieron, el reino del norte
fue lo que Jeroboam y el resto de los reyes de Israel vinieron a culminar. Finalmente el norte vino a caer en el año 722 antes de Cristo, y el reino de los de Asiria fueron los que los tomaron cautivos. De hecho, el rey Sennacherib, si ustedes se acuerdan, trató también de ir a Jerusalén y trató de conquistarla, pero no pudo, ¿verdad? Dios vino y le dijo al rey Ezequías y a Isaías, ¿verdad?, que era profeta en ese tiempo, que no se preocupara porque él había blasfemado al nombre del Dios de Israel. Dios iba a pelear en contra de él. Y la única razón que Sennacherib no conquistó a Jerusalén fue porque Dios intervino. De otra manera él lo hubiera conquistado también, pero fueron los asirios, ¿verdad? Y ellos duraron por mucho tiempo. Obviamente hasta que viene la caída de ellos por parte de Babilonia, es cuando finalmente ya los babilonios, ahora sí del 612 en adelante, ahora ellos son los que tienen el dominio en toda esa parte del mundo geográfico. Obviamente la primera deportación de Judá es la que encontramos en el año 605. ¿Quién salió que conocemos en esa primera deportación? ¿Qué profeta mayor salió en esa deportación? Elías. No, Elías ya tenía mucho tiempo que estaba muerto. Jeremías. Bueno, Jeremías no fue llevado en la deportación. Jeremías se quedó, ¿te acuerdas? Que después una parte de ese pueblo, tercos, no quisieron hacerle caso a Dios, someterse a los babilonios, quisieron huir para Egipto, y allá en Egipto los alcanzó la calamidad de la cual iban huyendo, y a Jeremías se lo llevaron para Egipto. Pero Jeremías nunca pisó Babilonia. A él se le dio la opción si quería ir o si se quería quedar. Pero Daniel, ¿no? Daniel, ¿se acuerdan? Daniel, porque Nabucodonosor es el rey de Babilonia, y Daniel se encuentra en la capital, ¿verdad?, del reino, en el palacio del rey, comiendo la comida del rey. Bueno, se abstuvo de comer de la comida del rey, ¿verdad?, porque él sabía lo que sacrificaban a los ídolos y todo eso. Pero bueno, miramos entonces que Daniel es uno de los que es llevado también en esa deportación. Vamos a mirar incluso que Ezequiel también es llevado como cautivo. Pero Ezequiel, a diferencia de Daniel, no estuvo en la capital. Ezequiel fue llevado a las afueras de la capital del reino babilonio. Entonces, a la conclusión que llegamos, que Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron contemporáneos. ¿Qué es contemporáneos? Que vivieron en un periodo en el cual sus vidas se cruzaron. Sus ministerios fueron ejerciéndose también, pero aquí está la diferencia. Que mientras que Jeremías está llegando al culmino, ya la culminación de su ministerio, en ese tiempo apenas Daniel, un hombre joven, apenas está comenzando su ministerio, y tenemos también a Jeremías, que ya tenía también su ministerio. Pero los tres, ¿verdad?, todos en diferentes lugares. No sabemos, ¿verdad?, si en alguna manera ellos se comunicaron, si tuvieron algún contacto. Obviamente estando todos en Jerusalén, en alguna manera ellos, sus vidas se vinieron a encontrar, ¿verdad?, de alguna manera, pero lo que sí sabemos que por lo menos el trabajo de ellos fueron contemporáneos en el tiempo cual ellos lo ejercieron. ¿Isaías dónde entraría? ¿Antes o después? Antes. ¿En qué tiempo más o menos? Pues durante el reino de Josías estaba Durante el reino de Josías, quien viene a entrar al término en el reino de Josías es Jeremías. Jeremías, ya. Bueno, como quieras mucho antes. ¿Antes? Sí. ¿Dónde? A ver, hermano Castillo. Si ya les dije que Asiria trató de conquistar Jerusalén y no pudo, Sí. y les dio una clave que en ese tiempo era el rey Ezequías, y el profeta era el profeta Isaías. Él estuvo acá de este lado, ¿verdad?, durante el tiempo que los asirios están gobernando todo, ¿verdad? Es el tiempo en el cual él estuvo. Entonces, los 4 profetas mayores, Isaías es el único que está acá retirado, y la mayoría de estos ejercieron su trabajo. Jeremías comenzó desde antes de la deportación, porque él estuvo advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo: tengan cuidado, ¿verdad?, arrepiéntanse, obedezcan los mandamientos de Dios, desháganse de los ídolos, no sirvan nada de ello. Advertencias, ¿verdad? Si ustedes no dejan de hacer esto, va a venir este castigo de parte de Dios, es inevitable. Obviamente ellos no lo hicieron y llegó el castigo. Pero quiero decirles, ¿verdad?, que realmente esa advertencia ya estaba desde el tiempo de Isaías.
Isaías ya venía advirtiendo de que iba a venir el castigo al pueblo de Dios. Y realmente Isaías lo que está dándoles a entender que lo mismo que había pasado con Asiria era lo que iba a pasar con el pueblo de Judá si no se arrepentían. Y vino, y lo cual sucedió, ¿verdad? Porque ya para el año 722 el norte ya había caído, y luego llegamos al 612, ¿verdad? Que ahí es la caída de Asiria por Babilonia, y ya en el 605 ya obviamente entró Babilonia y ya los tomaron cautivos y ahí se llevan la primera deportación. Pero esto nos viene a poner en perspectiva en qué tiempo de la historia estos profetas mayores ejercieron su oficio, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Bueno, ahora sí, con eso en mente, aquí está la lista de los reyes, porque entonces yo quiero saber en qué tiempo, en qué reyes ellos vinieron a ejercer su trabajo. Lo parte de acá de lo anaranjado es la lista de todos los reyes de Israel. Recuerden, si pudiéramos poner acá arriba, acá están 3 reyes. Está Saúl, está David y está Salomón. Pero después de la muerte de Salomón se dividió el reino. El hijo de Salomón, que es Roboam, nieto de David, es quien es rey de Judá. Y Jeroboam, que ya desde el tiempo de Salomón ya habían tenido problemas y él había huido, muere Salomón y él regresa. El pueblo lo escoge y aquí ellos se dividen. Él fue quien trajo la idolatría. ¿Se acuerdan que hizo los altares para que el pueblo no regresara para Jerusalén? Y entonces, de ahí entonces comienza el reino de los reyes de Israel. Por eso ustedes van a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y ahí dice, en el tiempo del rey de Israel, y luego acaba esa historia, dice, y en el tiempo del rey de Judá, o reinaba en el tiempo del reinado del rey de Israel, este fue el rey de Judá, y entonces miramos que hace una diferencia, ¿verdad? Está brincando entre los reyes de Israel y los reyes de Judá. Bueno, ahora lo que me interesa a mí es no solamente la lista de los reyes que hubo, comenzando desde Jeroboam hasta Oseas, que fue el último. Aquí es donde ya entra Siria y los conquista, y dejó, ¿verdad?, el reino del norte de ser un país independiente, como lo habían sido, una nación independiente. Ahora lo que miramos aquí, que entonces, allá de aquel lado, también Dios nunca se olvidó de los de Israel. Está mandando profetas a ambos lados, ¿verdad? Y aquí miramos, por ejemplo, se menciona el profeta Jehú, el profeta Elías, el profeta Eliseo. Elías sabemos que fue en el tiempo de Acab, ¿verdad? Porque fue problema constante que se le acusaba a él. Obviamente después de su muerte se queda Eliseo. Eliseo todavía está el tiempo de Acab, ¿verdad? Los tiempos de Ocosías. Y creo que todavía duró hasta este tiempo. Joel, que es un profeta menor, fue un profeta que fue enviado a los reyes de Israel o al pueblo de Israel, y él vino a estar durante el reinado de estos reyes, ¿verdad? Eso fue el tiempo que duró su ministerio. En el tiempo de Jeroboam II es cuando leemos el libro de Jonás, y es cuando él va y le predica a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Es el país de Asiria el que los va a venir a conquistar. No, de los sirios, perdón, era ese. Entonces lo que miramos aquí es que otra vez profeta Jonás, profeta Amós, Oseas y Miqueas, todos ellos su ministerio lo ejercieron en el reino del norte, en el reino de Israel. Los que miramos allá de aquel lado, que son Isaías, Sofonías, Nahum, Jeremías, Habacuc, Abdías, Daniel y Ezequiel, todos ellos vinieron a ejercer su trabajo, ¿verdad? Su ministerio, más que nada con el pueblo de Judá. Sin embargo, mucho del material que ellos escribieron siempre estaba hablando a ambos lados, ¿verdad? Tanto de Israel como de Judá, porque Dios quería que su pueblo no se perdiera. Trató de salvarlos a ambos, ¿verdad? Obviamente acá fue más difícil porque este hombre había introducido la idolatría y fue algo con lo que siempre batalló el pueblo de Israel. A diferencia de lo que miramos en Judá, que había reyes buenos, había reyes malos, reyes buenos, reyes malos, fue lo que vino a pasar. Esto pone en perspectiva entonces ya no nada más en periodo, pero quiénes eran reyes durante el tiempo de estos profetas. Preguntas hasta aquí. ¿Vamos bien? Sé que es mucha historia, ¿verdad? Pero esto es importante conocerlo. Aquí ya lo puse en una perspectiva un poco más, como le dijéramos, más detallada. Ya poniéndolo en la línea del tiempo, otra vez aquí está la caída de Asiria. Y aquí tenemos, ¿verdad?, los diferentes profetas, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas. Y otra vez están en azul y en amarillo, se fijan, porque ya hablamos quiénes fueron profetas, ¿verdad?, mayores y profetas menores. Ahorita estamos más preocupados por estos profetas mayores. Isaías es el primero. Si nos vamos en orden cronológico, Isaías fue el primero. Pasaron
algunos 100 años después del profeta Isaías, para que venga ahora sí Jeremías a comenzar su ministerio. Y después de Jeremías, mientras él está en su ministerio, él está acá en el reino de Judá, y Daniel ya fue llevado cautivo, vean, en el 605. Daniel entonces comienza su ministerio ya en Babilonia. Jeremías todavía está ejerciéndolo acá. Ezequiel también es deportado, y cuando él es deportado y llevado para Babilonia, él también va a comenzar su trabajo, ya no en la capital, pero él está fuera de la capital de Babilonia. Y es como ellos vienen a ejercer su trabajo. ¿Okay? Ya más adelante vamos a volver a mirar esto, pero ahora nos vamos a enfocar en lo amarillo, donde cada uno de ellos, de los profetas menores, ejerció su trabajo. ¿Okay? Ahora sí vamos a empezar con los libros. El libro de Isaías. ¿Quién lo escribió? Pues obviamente Isaías, ¿verdad? Si ustedes van para Isaías capítulo 1 y el versículo 1, ahí sí lo quiero leer, ¿verdad? Porque considero que es importante por la información que encontramos ahí. Pero esto es lo que dice Isaías capítulo 1 y versículo 1. Dice ahí: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Noten, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Cuánto tiempo duró ejerciendo su trabajo este hombre? Ahí está la respuesta. ¿Cuánto tiempo? Avi, ¿cuánto tiempo? 60 años. 60 años. Imaginen, 60 años él estuvo sirviendo a Dios. Es una fecha aproximada, ¿verdad? Porque si él dice que él comenzó a servir, Isaías 1, en los tiempos o en los días del rey Usías, si vamos por la historia, Usías murió en el año 740. Sennacherib murió en el año 681. Si eso es el caso, ¿verdad? Más o menos que fue en el tiempo en el cual se menciona también el rey Ezequías. ¿Recuerdan por qué es importante la fecha de Sennacherib cuando murió? Porque recuerdan cuando Sennacherib trató de conquistar Judá y no pudo, y Dios luchó con él. ¿Cómo murió Sennacherib? Regresó a su casa y sus propios hijos lo mataron. Estando en su propia casa lo mataron. Entonces, es la muerte de él, ¿verdad? Obviamente ahí culmina, pero ya sabemos que del tiempo de Ezequías para adelante ya fue uno de los últimos o el último buen rey que hubo antes de Josías, y ya comienza el decline, ¿verdad?, de la vida del pueblo de Israel. Pero si durante ese tiempo sirvió más o menos Isaías, serían aproximadamente 60 años que él estuvo ejerciendo su ministerio. ¿A qué edad comenzó? No sabemos, ¿verdad? Probablemente entre los 20, 30, pero eso implica que ya era una persona grande. ¿Cómo murió? ¿Alguien ha escuchado alguna vez lo que es la tradición? No lo sabemos, ¿verdad? Y obviamente no quiero que lo tomen como doctrina, como algo, ¿verdad?, que así es. Simple y sencillamente lo que la tradición muestra cómo murió este hombre. ¿Alguien recuerda? ¿O lo escuchan? Aserrado. Supuestamente de la tradición fue colgado con sus pies hacia arriba, y con una sierra, ¿verdad?, vinieron y lo cortaron la mitad de su cuerpo. Otra vez, es tradición, ¿verdad?, lo que se enseña. No sabemos qué tan accurate, ¿verdad?, qué tan cerca sea eso, pero por lo menos es lo que enseña la tradición, que fue como él murió. ¿Qué es lo que escribe él? Si miramos el contenido del libro, él es conocido como el profeta mesiánico. ¿Por qué el profeta mesiánico? Porque él fue uno de los que más escribió acerca de Jesucristo. Ahora, eso es interesante porque noten ustedes en qué tiempo él vino a ejercer su ministerio, el año 740, y ahí vamos avanzando hasta que nace el Señor Jesucristo. 7 siglos antes de que Cristo naciera, él ya estaba profetizando acerca del Mesías. ¿Sí, hermano? Sí, se dice que, inclusive dice que es el evangelio, es el primero, como que oye primero el evangelio en Isaías 53, es el evangelio de Cristo, de lo que le iba a pasar a Cristo. Muchas de las cosas que él describe, ¿verdad?, obviamente se vienen a cumplir en los evangelios. Ahí se profetizó la vida de Jesucristo, acontecimientos de la vida de él, ¿verdad? Incluso lo puse ahí en el primer punto, ¿verdad? ¿Qué incluyen sus profecías? Bueno, ¿quién profetizó sobre el nacimiento? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz. Bueno, fue Isaías quien escribió eso.
profetizó sobre el nacimiento. Profetizó también sobre su divinidad, ¿verdad? Miramos el hecho de que dice que una virgen dará luz, pues obviamente ahí estaba profetizando sobre su divinidad. Muchas de las profecías que él tiene aluden a Jesucristo o al Hijo, ¿verdad? La segunda persona de la deidad. Habló acerca del reino. Hay una profecía también ahí en Isaías que de hecho en las atalayas, yo me acuerdo, mi abuelito tenía un amigo que eran testigos de Jehová y le dejaban las atalayas. Y en la atalaya, pues me acuerdo que miraba las fotos bien bonitas de la gente acariciando el león. Y lo sacaron, ¿verdad?, del libro de Isaías, que dice que el león va a habitar junto con el cordero, no se van a dañar, no va a haber la serpiente y todo eso. A eso no se refería. Estaba hablando acerca del reino. Que el reino, ¿verdad?, iba a ser establecido. Y así como entre los animales, ¿verdad?, que se dice, bueno, no hay mezcla entre ellos, que pueda haber eso. Está hablando de la gran multidiversidad, ¿verdad?, que iba a haber acerca de aquellas personas que iban a formar parte del reino. Entonces a eso está aludiendo, a eso está haciendo referencia. Miramos también, ¿verdad?, que él vino a hablar, profetizar sobre las tribulaciones, el sufrimiento, que fue lo que habló usted, ¿verdad? Isaías capítulo 53, ¿de qué está hablando? De su muerte, el sacrificio, lo que esto iba a lograr, y obviamente el resultado de ese sacrificio, quitar el pecado del hombre, viene a establecerse ese reino. Entonces, todos esos capítulos son claves, ¿verdad? Capítulo 1, 6, 9, los que puse ahí, porque son profecías que están ligadas con profecías que son conocidas como profetas mesiánicas. Algo que también él hace, en segundo lugar, ¿verdad?, muchas de las profecías que él hace tienen que ver con el juicio que Dios va a traer sobre Judá y sobre Jerusalén. Otro punto que voy a hacer aquí. Bueno, la pregunta es, ¿cómo Dios iba a traer ese juicio sobre Judá y Jerusalén? Era una pregunta que él tenía. Señor, yo entiendo que este pueblo es pecaminoso. Yo sé que ellos son impíos, pero la pregunta, Señor, ¿de qué manera van a ser castigados? Y Dios le revela a Isaías que es el pueblo de los babilonios quien finalmente va a venir a castigarlos. Algo lo cual él no lo podía entender. Porque en su mente él se pone a pensar, bueno, para empezar era algo que era difícil porque recuerden, ¿verdad?, algo que puse aquí, recuerden, durante mucho tiempo el reino asirio estuvo gobernando y tenía todo el poder. Y es hasta el año 612 donde vienen a caer por los babilonios. Durante el tiempo que esa profecía en el 740, 750 está profetizando Isaías todo eso, Babilonia todavía no era un imperio. Babilonia todavía no tenía la grandeza que tenía. Y entonces en la profecía que Dios le viene a revelar a Isaías sobre ese juicio que iba a traer, incluye a Babilonia, que ya Dios de antemano está mirando cómo Babilonia se iba a ser en un reino grande. Pero mientras que ellos vienen a ser utilizados, Isaías no se lo cree y él dice, Señor, ¿cómo es posible que una nación más pecadora, una nación más impía que lo que es tu propio pueblo, cómo es posible que esa nación impía va a venir a castigar a tu pueblo? Que sí son impíos, pero es tu pueblo y ellos son incluso más impíos. Y eso nos viene a dar una gran lección, que a nosotros, cuando hacemos algo malo en contra de la voluntad de Dios, ¿no les sorprende a ustedes que alguien del mundo pecador sea un medio que Dios utilice para darme a mí una lección como hijo de Dios? Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Y a veces pensamos, el salmista en los salmos habla mucho de eso, cómo parece que a veces prospera el impío y el hijo de Dios es el que está sufriendo. Bueno, en ocasiones sufrimos por nuestro propio pecado. Y Dios usará medios como la gente impía para traernos un castigo. ¿Sí, hermano? Sí, como usó un rey pagano para que ellos pudieran salir también de los babilonios, ¿no? Uh-huh. Y los manda. Dice, yo te he dado ese reino y te he puesto en tu corazón para que tú mandes a ellos a que empiecen a otra vez a edificar. Uh-huh. Pues incluso, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor fue alguien que vino a comprender el poder de Dios. ¿Verdad? Nabucodonosor reconoció. Hay todo un capítulo en el libro de Daniel donde él realmente reconoce que Jehová, el Dios de los cielos, es el Dios verdadero. Pero ¿cómo lo hizo? Hasta que Dios lo humilló. Anduvo como una bestia, ¿verdad?, en el campo a la intemperie. Y ahí, ¿verdad?, incluso su razón no se le había ido. Él sufrió, pero su razón no se le había ido. Bueno, regresando a esto, ¿verdad?, es profecías que incluye sobre el juicio de Judá, sobre el juicio de Jerusalén. Y obviamente Dios también le dice a Isaías, obviamente los babilonios, ¿verdad?, van a venir a castigar al pueblo de Dios, pero en su tiempo también Babilonia va a ser castigada.
porque también yo voy a mirar el pecado de ella. Y entonces Dios también en Isaías incluye profecías que van dedicadas o van dirigidas a Babilonia, a Siria, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto y Tiro. Eso es interesante. ¿Por qué Dios está castigando a otras naciones? Oye, espérate, ¿que la ley de Dios no fue dada a los judíos? ¿Y que Dios no hizo un pacto con los descendientes de Abraham? ¿Y que no Dios les ha estado mandando profetas a ellos? La pregunta, bueno, ¿y por qué va a castigar a aquellos? ¿Qué relación tiene Dios con el resto de las naciones? Aquí es donde la gente no entiende esto. El hecho de que el Antiguo Testamento se enfoque en los judíos no quiere decir que Dios se olvidó del resto de las naciones. Le pongo varios ejemplos. ¿A quién le dio el diezmo Abraham? ¿Qué sacerdote que era también rey? Abimelech. No. ¿Cómo se llama? A un nombre parecido, Ajá, pero no es Abimelech. no. Melquisedec. Recuerdan a Melquisedec. ¿Y él qué era? Rey y sacerdote. ¿De dónde? De Salem. Ahora, ¿qué hay también cuando el pueblo de Dios ya va para la tierra prometida? Y el rey de Moab manda llamar a un profeta. Ven y maldíceme a este pueblo. Ese profeta era de Dios. Que hasta la burra, ¿verdad? La burra de Balaam se le pone ahí para no dejarlo pasar. Oye, espérate, Balaam era un profeta de Dios. Pero el pueblo de Dios que no venía caminando por el desierto yéndose a la tierra prometida, porque Dios tenía profetas en las demás naciones también. Eso es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Si Melquisedec fue rey y sacerdote, y era rey y sacerdote, era sacerdote para Dios, porque Abraham le pagó el diezmo. Y de cierta manera, dice en Hebreos, de cierta manera Leví, que aún estaba en los lomos de Abraham, le pagó también el diezmo a él. Abraham recibió bendición de parte de Melquisedec. Y no había ley todavía. Y no había ley todavía. Entonces aquí tenemos también ya, la ley escrita todavía no estaba, también incluso en el tiempo de Balaam, pero hay un profeta de Dios, que de Isaac y de Abraham cuando van para Egipto, ellos piensan, aquí no va a haber temor de Dios. ¿Y que Dios no le habló en sueños al rey? Regrésale esta mujer a este hombre, porque ciertamente yo te voy a castigar, Señor. Esto yo lo hice con inocencia, no me declaró él que era su hermana. Entonces, ¿qué miramos? Que Dios estaba comunicando con el resto de las naciones. Que no lo leamos aquí en la Biblia directamente no implica que Dios olvidó de ellos. La razón que viene el castigo es porque habían tenido profetas, rechazaron la palabra de Dios, siguieron la idolatría y abandonaron a Dios. Si no, pregúntese usted, ¿por qué ustedes pueden viajar alrededor del mundo? Y a donde quiera que ustedes viajen, hay alguna ruina de algún templo, de alguna pirámide, de algún altar, de algo. Y si ustedes les enseñan la historia de esos lugares, siempre les dicen, pues aquí va a estar un altar, y aquí comenzaban a hacer sacrificios, comenzaron con ciertos animales, más tarde se unieron con otra tribu, y esa tribu vino a traer sacrificios humanos, y fue como llegó a todo eso. Pero siempre comenzaba con sacrificios de animales. ¿De dónde sacaron eso? Dios fue quien vino a establecer eso. Desde el tiempo de Génesis. Cuando entonces habla de esas profecías sobre el juicio de las naciones, son castigadas no porque sean ignorantes, sino porque tuvieron conocimiento y abandonaron la voluntad de Dios. ¿Sí, hermano? Como Job también era del pueblo de Israel, ¿no? Job. Y creemos, ¿verdad?, que él vino a ser contemporáneo con Abraham, ¿verdad? Eso es lo que se cree, ¿verdad? No sabemos si fue contemporáneo con Abraham, con algún otro de los patriarcas, pero lo que sí se sabe, que él vivió en la era patriarcal. Pero hacía todo lo que, sacrificios y todo, los hijos y todo. Ándele. ¿Ya? Y era aprobado por Dios, ¿verdad? Era aprobado. Y tan aprobado que Dios dice, no hay otro como él en toda la tierra, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí miramos que Dios siempre se comunicó, ¿verdad?, con el ser humano, siempre ha buscado la manera de rebelarse con el ser humano, él es quien lo ha rechazado. Termina, ¿verdad?, entonces con las profecías sobre el nuevo reino. ¿Cuál es el nuevo reino? La iglesia, ¿verdad?, esa que va a estar establecido, y la victoria del pueblo de Dios. Como punto número 5 ahí puse, ¿verdad?, va a incluir también el libro de Isaías, enseñanza sobre el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? No el domingo, no, ahí no está hablando del día del domingo. El día del Señor habrá de venir. ¿Ah? Cuando venga La segunda venida. No la segunda venida tampoco. La primera. La primera venida, ahí está, ya está ahí, mira. El día del Señor vendrá la salvación mediante el sufrimiento del Mesías. Entonces entiendan que no siempre que miramos la frase el día del Señor, no siempre se refiere al domingo. Pónganle atención y pongan atención al contexto. y la venida también.
Y la venida tampoco, ¿verdad? Prepárate para la venida del Señor, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de venida va a ser? Hay que entender también eso. Y lo último, ¿verdad? Pues obviamente que los enemigos de Israel iban a ser castigados. Ya hay más que nada es un mensaje dirigido a esa generación para que entiendan, miren, Dios va a enviar el castigo, pero ese castigo es inevitable por la maldad de ustedes. Sin embargo, ese castigo tiene un propósito. Porque si Dios no usa ese castigo, ese corazón que ustedes tienen nunca se va a arrepentir. Entonces era un castigo que era necesario. A Dios le iba a doler, y eso es lo que expresa Isaías. A Dios le va a doler en su corazón tener que hacer todo esto, pero Él lo tiene que hacer porque es la única manera que se van a salvar. Entonces, libro de Jeremías. Vamos a hablar un poquito del libro de Jeremías. Bueno, primero que nada, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué tiempo, en qué reyes estuvo Jeremías? A ver si se acuerdan de lo que miramos al principio. Estuvo en la cautividad. ¿Ah? Antes de la cautividad. En la primera deportación. ¿Quién era rey cuando él comenzó su ministerio? ¿Quién? Josías, Rey Josías. ¿Cómo sabes eso? hijo de Amón, Hijo de Amós. rey de Judá, ¿De quién era hijo Jeremías? hijo de Hilasías. Hilcías. Hilcías, ya. ¿Cómo que la hicías, hermano? Y la hacías, dice el hermano. ¿Cómo que la hacías? ¿La haces o la hacías? Bueno, vamos a mirar a Jeremías. Bien, vamos a Jeremías capítulo 1 y el versículo 1. Normalmente en estos libros, ¿verdad? Casi al principio ellos nos dejan saber mucha información. Dice en Jeremías capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías, no hijo del que hacías, sino hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en la tierra de Anatot, en tierra de Benjamín. Era un hijo de un sacerdote. Entonces, ¿ahora de en qué tierra? Que habían estado en la tierra de Benjamín. Entonces, ahí nos deja mucha información acerca de Jeremías. Noten ahí que dice en el versículo 2, la palabra de Jehová que vino en los días de ¿quién? Josías, ahí está tu respuesta. En los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? No, 8. 8 años. Wesley, tú acabas de escuchar ese sermón, lo prediqué allá. Oh, es que No, hombre, brother, no, hombre. Dice 13º. ¿Qué es 13º? Que estaba en su reinado 13. Ajá, en su reinado, en el año número 13. 13º es 13, ¿verdad? El año número 13 de su reinado. Bueno, si él comenzó entonces a los 8, no estaba diciendo. Si él comenzó a los 8 años, ¿qué edad tenía entonces Josías? En el año 13º. 21. Nomás súmenle, ¿cuántos? 21. 18 más ¿cuántos? 18 más 8. Ya ves, ¿no? Está bueno para... Pero sí, tenía 21 años. Entonces, a los 21 años, ¿verdad? Ahora, algo interesante de la historia de Josías, ¿verdad? Que es hasta la edad de 16 años, cuando él comienza a entregarse a buscar a Jehová de todo su corazón. 4 años Josías se prepara. Y a la edad de 20 años es cuando él comienza a limpiar toda la idolatría en todo Israel. Ese trabajo le tomó, ¿cuánto veces habíamos dicho? 6. Creo que 6 años, ¿verdad? 6 años le tomó. Eso implica entonces que en el primer año, cuando Josías anda por todo, y no solamente en Judá, pero fue hasta las tierras de Israel, anda limpiando toda la idolatría, en ese tiempo Jeremías comienza. ¿Cómo estaba la condición? Implica que las condiciones bajo las cuales él estaba profetizando, duras. ¿Sabían ustedes que en ese tiempo había homosexualismo y lesbianismo? Había eso fue lo que vino a destruir Josías. Miren, eso indica, yo me pongo a pensar, ¿verdad? La manera como Jeremías viene a ejercer su ministerio. Y de alguna manera hay esperanza porque hay un buen rey que está buscando hacer la voluntad de Dios. Y en el tiempo en el cual él comienza, él está predicándole a una gente impía, a una gente idólatra, a una gente pervertida, que Josías está tratando de limpiar todo esto. Y obviamente Josías va y lo limpia, recauda fondos, viene a limpiar, a restaurar el templo es restaurado y por la primera vez desde los días de Samuel se viene a celebrar una Pascua, la cual nunca se había celebrado ni aún en los días de Israel. Ese es el gran rey que está sirviendo en ese tiempo.
Pero luego viene a morir ese rey. Porque recuerden, 6 años le tomó hacer eso, celebra la Pascua. Y Dios le había dicho, por cuanto tú me has buscado de todo corazón, yo voy a dejar que tú desciendas en paz. Vas a ir con tus padres en paz. Es cuando viene Faraón Necao a tratar de entrar a los límites ya de ahí del continente. Josías en su mente dice, bueno, yo tengo que ir a proteger, porque si este hombre entra, se va a ir acercando al territorio de Judá. Faraón Necao le dice, no vengas. Esta orden ha sido dada por medio de Dios. Obviamente Josías no le cree. Como vea este gentil, Dios le va a hablar y le va a dar esta instrucción. Todo era plan de Dios. Josías no lo escuchó. Va Josías, muere en la guerra y es enterrado. Una de las personas que más llora y más sufre cuando murió el rey Josías es Jeremías. Y si ustedes leen el libro de Jeremías, hay una parte que habla ahí donde muere el rey Josías y el lamento que Jeremías tuvo por él. Porque un rey que había tratado de hacer tanto bien en ese pueblo, y de ahí para abajo comienzan todos los dolores. Porque Jeremías fue uno de los profetas que fue altamente perseguido. Un profeta, ¿verdad?, que sufrió mucho. Es más, incluso Dios a él le dijo, tú no te vas a casar, no vas a tomar mujer, no vas a tener hijos, porque Dios le revela todo lo que va a pasar. Dice, no te conviene tener hijos. Básicamente lo que Dios está diciendo, no te conviene tener y pasar por ese dolor. Y Dios lo mandó que él se quedara como un eunuco, ¿verdad? No se casó, no tuvo hijos, pero eso vino como un mandamiento de parte de Dios. Eso les demuestra a ustedes qué tan difícil se iban a poner las cosas, lo que Dios ya estaba mirando. ¿Qué fue? No te oigo. Jeremías. ¿Cómo? Jeremías no se casó ni tuvo. No lo hicieron eunuco, ¿verdad?, como los demás eunucos, pero fue instrucción de parte de Dios. Dios fue el que le dijo, ¿verdad?, no vas a tomar mujer. Fue una decisión que él tuvo que tomar. Como Pablo. Tipo como Pablo, ¿verdad? Pablo obviamente él dice, ¿verdad?, que acaso yo y Bernabé somos los únicos que no tenemos derecho de andar como los demás apóstoles con una esposa. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, Pablo se quedó sin mujer por causa del evangelio, ¿verdad?, porque él quería hacer un mejor trabajo. Jeremías no fue una opción de él como Pablo, sino fue algo que Dios le dijo, tú no te vas a casar, no vas a tomar mujer, no vas a tener hijos. Bueno, ¿por qué? Por lo que va a venir. Obviamente, ¿verdad?, miramos que, y ahí le puse Isaías, pero no era Isaías, el llamamiento de Jeremías, ¿verdad?, la condenación que viene. Bueno, el año de Josías, ¿verdad?, hasta el año 11 de Sedequías es cuando él vino a estar en el reinado, que fue en el año 586. Y eso lo miramos ahí en el versículo 2 y el versículo 3. El llamamiento de Jeremías, ¿verdad?, miramos en el capítulo 1 cómo Dios lo llama. Luego lo corrijo, ¿me acuerdas pues de corregirle ahí, por favor? Y también ahí va a hablar sobre la condenación que viene para Judá. Dios ya ha decretado, ¿verdad?, que va a haber una condenación. Luego, ustedes leen del capítulo 2 al capítulo 20, y antes de que continuemos, no es un libro cronológico. Ustedes van a llegar, ¿verdad?, por ejemplo, hasta que llegamos al tiempo de la muerte del rey Ezequías, que es cuando es llevado cautivo. Es en esta parte, ¿verdad? Creo que entre el capítulo 30 y 33. Y luego de ahí ya regresa del rey Ezequías, otra vez regresa otro rey que era antes. Entonces no es cronológico, es temático este libro, ¿verdad? Entonces lleva un orden hasta la mitad del libro, y luego de la mitad del libro brinca otra parte de atrás de la historia y se regresa, ¿verdad?, a hablar de otros reyes que estaban pasando. La otra cosa, ¿cómo fue escrito este libro? ¿Sabían ustedes que Jeremías no lo escribió todo el libro? Bueno, él lo escribió, ¿verdad?, fue dado por Dios, pero él se lo dictaba a Baruch. Baruch fue el siervo de Jeremías. Y entonces le preguntaron una ocasión, escribe una parte de un rollo Baruch, y le preguntan, ¿dónde escribiste esto? ¿Dónde lo sacaste? Oh, Jeremías, el profeta de Dios, me lo dictó, yo escuché sus palabras y yo las escribí. Van, se las presentan al rey, ¿y qué hizo con ese rollo? ¿Se acuerdan que lo leyó, lo agarró y lo aventó a la lumbre que se quemara? Y luego Dios le dice a Jeremías, escríbete otro igual que y vas a añadir todavía más cosas. Y ahí está el pobre de Baruch escribiendo todo otra vez y añadiendo, ¿verdad?, lo que Dios le estaba diciendo. Entonces Jeremías fue quien lo dictaba y Baruch era quien lo
quien lo iba escribiendo. De hecho, en el 45, miren ahí, ahorita le doy la primera mano, Jeremías capítulo 45 y el versículo 1, ahí dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro de estas palabras de boca de Jeremías. Entonces Jeremías le estaba dictando y Baruch era quien estaba escribiendo. Dígame, hermano. Y era como Pablo cuando le dictaba también a otra persona, ¿no? Para Ajá. que le escribiera, ¿no? Por motivos de los ojos, ¿verdad? Él dice, Muchas doctrinas dicen que Pablo no fue el que escribió ciertas cosas, que fue el otro el que escribió. pero obviamente todo venía de la boca de Pablo. Pero ¿Verdad? ellos, Sí, sí. pero ellos lo ponen como decir, Pablo no escribió eso, Ujú. Pablo, lo escribió el otro. ¿verdad? Para excusarse de que no tenemos que guardarlo, ¿verdad? Porque como Eso. Pablo no lo escribió, lo escribió Pablo lo otro. escribió. Sin embargo, ¿qué hay del libro de Jeremías? El hecho de que Jeremías no escribió, ¿verdad? Gran parte de él, no implica que no era válido de parte de Dios, porque aquí, y ahí está la clave, dice, palabras que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía el libro de estas palabras de boca de Jeremías. Ahora, ¿cuándo comenzó eso? En el año 4 de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, diciendo, y ahí comienza, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 45, ahí ahora se regresó. Y ahora está hablando del tiempo, ¿verdad? De este rey, Joacim, hijo de Josías. Y es lo que le está diciendo, ¿verdad? Que este libro sube y baja en el sentido de historia, ¿verdad? Va avanzando y regresando. Bueno, ¿qué habla ahí? Cargos, ¿verdad? Los líderes del pueblo. Ahí es donde él viene a condenar, primeramente al rey, en el capítulo 21, el rey Sedequías, hay acusaciones que van directas hacia él. Y luego de ahí comienza a dar cargos, sentencias en contra de los falsos profetas. Y recuerden que en ese tiempo había muchos profetas que aquel que toma los cuernos, ¿verdad? Y los quebra, dice, así va a quebrar Dios el yugo, ¿verdad? Del pueblo de Babilonia, diciendo que no iba a durar mucho tiempo, que solamente iba a durar 2 años. Bueno, hubo muchos falsos profetas en el tiempo de Jeremías y hubo muchos cargos también que Dios puso en contra de ellos. Aquí ya se viene a describir bien la sentencia. ¿Qué es lo que va a pasar, verdad? ¿Cómo van a quedar los jóvenes, los ancianos? No va a haber respeto por las canas. Los hijos del rey van a ser llevados como eunucos. Nunca van a poder. Daniel fue eunuco y a Daniel se lo hicieron eunuco, ¿verdad? A él sí, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a ellos sí los hicieron eunucos. ¿Qué te imaginas para el hijo de un rey? Y un rey que era el orgullo que más tomaba, tener descendientes para que su linaje como rey continuara, que hubiera mucha opción de dónde tomar para que hubiera un hijo. Incluso a veces separaban a los hijos para que no murieran todos. Bueno, pero aquí se le toma al hijo de un rey y se le hace eunuco. Una humillación grande, ¿verdad? En ese sentido. Sin embargo, Dios miramos que vino a utilizar a Daniel más adelante. Descripción de la sentencia, ¿verdad? Es la promesa del retorno y la restauración. Ya del capítulo 34 al 38 está hablando los últimos días del reino de Israel, cómo va a terminar. En el capítulo 39, ahí es donde ya está la destrucción de Jerusalén. Y ahí recuerden, en el capítulo 39, Jeremías está presente. Y el rey Sedequías es el que es tomado, le sacan los ojos. Bueno, primero matan a sus hijos enfrente de él, a Nabucodonosor. Después de que le mata a los hijos ahí enfrente, le saca los ojos y se lo lleva cautivo. ¿Verdad? Muere finalmente ese rey. Bueno, miramos también la condición, cómo quedó. Solamente la gente pobre había quedado en Jerusalén. Ahora recuerde, aquí ya es la segunda, y la tercera, perdón, aquí es cuando ya el templo es destruido. Por aquí destruyen el muro, destruyen el templo, todo quedó completamente asolado. Y luego ya en el último punto, el 9, el juicio de las naciones. Dios está diciendo lo que va a pasar con aquellas naciones que le habían hecho mal al pueblo de Judá. Y ya el capítulo 52 al 66, la esperanza, fin del cautiverio, regreso a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Para ser restaurada. Y eso es todo lo que habla el libro de Jeremías, de manera resumida. Lamentaciones, está un poquito más, es un libro más corto, tiene solamente 5 capítulos, ¿verdad? Este libro fue escrito, probablemente inmediatamente después de la caída de Judá, que fue en el año 586. Lamentaciones, ¿sabí qué significa? ¿Qué es una lamentación? Un lamento. Algo que te duele. Algo que te duele. Y por eso a Jeremías, ¿cómo es conocido? Profeta llorón. El profeta llorón.
¿Por qué? No porque era un crybaby, ¿verdad? No porque lloraba por cualquier cosa. Se llama el profeta llorón por esto, por el libro de Lamentaciones. Un lamento, un dolor tremendo que él siente. Y en el capítulo 1, él viene a mirar la tristeza que hay en Jerusalén. El templo caído, la ciudad caída, el muro destruido completamente, la gente que ha quedado, gente pobre, gente maligna, aquellos que le dan muerte al que había quedado encargado, y luego todo el mundo quiere correr para Egipto pensando que allá van a huir de la espada, pero la situación es triste. Imagínense, después de una guerra, ha caído una bomba grandísima en un pueblo, miras a tu alrededor y todo está destruido, todo está quemado. Eso es lo que está mirando Jeremías. Una ciudad completamente destruida, en ruinas, en llamas, ¿verdad? Una ciudad que estos hombres vinieron a destruir. Segundo, capítulo 2, ahora ya él viene a poner la tristeza sobre, ya no solamente sobre Jerusalén, pero ahora sobre todo el pueblo, ¿verdad? En general. Porque no solamente la condición está triste y fea en Jerusalén, sino la ciudad, vean, todo el pueblo completo hay una gran tristeza. En el capítulo 3, él viene a describir detalladamente, ya esto es algo personal. Él viene a describir cómo él detalladamente se siente de lo que le ha pasado a su pueblo. Y la razón, ¿verdad?, que él se duele tanto, se lamenta porque él estuvo advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo. Nadie escuchó y finalmente se ha cumplido lo que él había profetizado. Es un dolor tremendo que él siente. Y ya en el capítulo 4, ¿verdad?, él viene a lamentarse porque ahora él está mirando en carne propia qué tan devastador es el pecado. Todo lo que él está mirando, esa ruina que mira. Ahora, si ustedes miran la descripción que hay ahí, jóvenes tirados en las calles, en la tierra. No hay quien los entierre. Están muertos y ahí los dejaron muertos. No hay quien los entierre. Es una escena triste en la cual él mira, esto es lo que causa, ¿verdad?, el pecado, y estas son las consecuencias del pecado. Y finalmente el último capítulo, ahí ahora es una oración de esperanza. Y él está mirando hacia el futuro. Y él sabe que Dios en el futuro va a tener misericordia de su pueblo y que Dios, ¿verdad?, va a tener la manera en cómo traerlos a regreso. Ya en Jeremías se había profetizado los 70 años de cautiverio y el regreso también, que es lo que Daniel miró. Dice que cuando Daniel miró que se cumplieron los 70 años que habían sido profetizados por Jeremías, es cuando él ya sabía, viene el rey Ciro y va al regreso. ¿Sí, hermano? Y tenía una pregunta, ¿por qué todo lo que hemos estado viendo, siempre hay redención al último? ¿Por qué siempre hay redención al último? ¿Por qué siempre restaura? Porque algo que usted se va a fijar, hermano, lo aprendemos, pienso que el libro que más claro lo deja son de hecho el libro de Isaías, el libro de Jeremías. Dios por medio de estos profetas le está diciendo al pueblo, miren, va a venir este castigo. Esto y esto es lo que va a pasar. Y les describe de una manera que casi les pone la foto, la película, que ellos van a mirar qué tan feo va a ser ese desastre. Y Dios les deja bien claro, esto no lo hago porque yo quiera infligir dolor sobre ustedes. Lo hago porque es necesario. Porque a menos que yo haga esto, ustedes no se van a arrepentir. En Jeremías hay una parte que dice, les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, un corazón suave. ¿Cómo lo logró? En el cautiverio. Porque ahora en el cautiverio ellos pueden meditar, así como el hijo pródigo, pueden mirar hacia atrás. Y ellos se pueden acordar de lo que ellos tenían y lo que perdieron y por qué lo perdieron, por causa del pecado. Por eso cuando Nehemías describe ya la restauración y Esdras, y se levanta el muro y se levanta el templo, había lloro, pero era un lloro mixteado. Unos lloraban porque nunca habían mirado el templo y lo miraron y lloraban de gozo, pero otros lloraban de tristeza, porque ellos miraron el templo y no se comparaba en nada a la gloria que ese templo había tenido anteriormente. Por eso es que siempre habla de redención al final, hermano. Piense usted el libro de Hebreos capítulo 12. ¿Por qué Dios da la disciplina? Dios azota a todo aquel que él toma por hijo y lo disciplina. Por lo tanto, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Por qué la iglesia disciplina? Hermano, poco nos da gusto cuando tenemos que disciplinar a un hermano o una hermana que se ha desviado del camino. No, es algo doloroso. Pero es que esa es la única esperanza para que se arrepientan y entonces venga la redención. Y eso es lo que esos libros hablan, ¿verdad? Sí, Dios los ama, pero Dios tiene que traer un castigo que es necesario para que ustedes aprendan y se arrepientan. Ahora aquí es otra cosa. Toda esa gente que murió en el cautiverio, hermano, ellos murieron pecadores.
ellos no se salvaron. Sin embargo, la generación que quedó, la que fue al cautiverio y los que nacieron allá, fueron los que ya regresaron con un corazón suave, porque supieron lo que le pasó a sus padres. Que no recuerda lo que pasa también en el libro de Esdras, aquellos que tuvieron que dejar a sus mujeres, entendieron. Fue por esta causa que Salomón vino a pecar. ¿Habremos de cometer el mismo pecado? Su mente cambió. Llegaron con un corazón más dócil. Entonces hay ocasiones que, vamos a suponer, se aplica la disciplina a alguien y esa persona se pierde. Pero aquellos que fueron testigos de esa disciplina entendieron y ellos no van a cometer lo mismo. ¿Tú funcionó o no funcionó la disciplina? Claro que funcionó. Por eso ya tenemos que aprender a confiar en Dios. Si Dios me dice que haga algo, por más doloroso que sea, yo lo voy a hacer porque entiendo que Dios tiene un propósito. ¿Qué es lo que dijo Jeremías? Jeremías, así es mi palabra. Mi palabra es como la lluvia que desciende del cielo, como la nieve. Cuando cae a la tierra va a fructificar, nunca volvió a mí vacía. A eso se refiere Dios. No se cumplió en el hecho de que ellos se arrepintieron, porque ellos perecieron esa generación, pero se cumplió en que la generación que regresó una generación más dócil, una generación que entendió. También tuvieron sus problemas, ¿verdad? Porque obviamente vamos a mirar en los profetas menores, tuvieron que arreglar ciertas cosas que estaban mal. Esdras, ¿verdad? Él era el bueno para arrancar greñas, ¿verdad? Les arrancó los pelos a uno porque el coraje que él tenía por las injusticias que estaban haciendo, nomás con que nadie sea Jeremías aquí, ¿verdad? Nos queda arrancar el pelo, pero Jeremías estaba tremendo, Esdras también estaba tremendo, ¿verdad? Era un hombre que tenía carácter medio pesado, pero, ¿verdad? Por una buena causa, para hacerlos entender. Pero ahorita la razón, hermano, por eso miramos, ¿verdad? Castigo, 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 pasa el castigo, un periodo de restauración, y luego viene ya ahora sí la misericordia de Dios y la redención, ¿verdad? Entonces, es algo que Dios siempre lo hizo en los reyes, lo hizo en los jueces, lo hizo con los patriarcas, lo sigue haciendo con nosotros, ¿verdad? Dios nunca se cansa de tener esa paciencia con nosotros, que es lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 21, ¿verdad? Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en traer el castigo a ellos? Porque estaba siendo paciente. ¿Okay? Vamos a terminar con el libro de Ezequiel, bueno, el libro de Daniel también. Ezequiel, ¿verdad? Pues según el capítulo 1, versículo 1, Ezequiel es quien recibe. ¿Dónde comienza su ministerio? En el año 5 de la reportación del rey Joacim, está en Ezequiel capítulo 1, versículo 2, hasta el año 27, ¿verdad? Después del cautiverio, del 571 antes de Cristo. Y ahí miramos, ¿verdad? Que entonces aproximadamente ese libro vino a estar escrito como entre el 571 al 562 antes de Cristo, más o menos cuando se vino a escribir ese libro. ¿Qué contiene el libro de Ezequiel? Primero que nada, pues obviamente así como Jeremías, el llamamiento que Dios le hace a Ezequiel. Y luego ustedes miran, hay unas visiones ahí que están medias tremendas. Dice que él miró a hombres, ¿verdad? Pero luego habla que tenían 4 caras. Y que una era una cara de un león, una cara de un hombre, una cara de otra cosa. Y luego dice que cuando ellos se movían, había unas ruedas que se movían. Y las ruedas tenían ojos también, y miraban para toda parte. Yo no sé qué me ando, espérate, pues qué es esa visión. Bueno, son visiones, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad? Lo que viene a hablar, había visiones en las cuales están mirando las abominaciones del templo. Las cosas que los sacerdotes estaban haciendo. Según ellos, escondidas, pero Dios lo estaba mirando. La omnisciencia de Dios, todo lo sabe. Luego viene a dar un discurso a los ancianos del pueblo. Miramos aquí el relato del segundo asedio en el capítulo 24. Él hace la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está el pueblo? La ciudad destruida. Le llega el mensaje. Esto, capítulo 24, ahí se cumple lo que miramos en el tiempo de Jeremías. Cuando Jeremías está ahí y entra a Babilonia y destruyen todo, bueno, uno de los que se habían escapado en el capítulo 24 le lleva la noticia a Ezequiel y le dice: esto es lo que acaba de pasar allá en Jerusalén. Entonces el capítulo 24, que es casi a la mitad del capítulo, es lo que está pasando al final de la vida de Jeremías, cerca del final de la vida de Jeremías. Luego aquí miramos ya al profeta, profecías en contra de Tiro y en contra de Egipto, mismo principio que ya discutimos. Dios los castiga porque siempre ha estado hablando con ellos, cómo la fuerza de Faraón va a venir a ser quebrantada y va a ser derrotado, y un lamento sobre Faraón. ¿Por qué Dios destruye a Faraón? ¿Por qué destruye Egipto? Para nunca más levantarse como se había levantado. ¿Por qué? ¿Para dónde quería correr siempre el pueblo de Israel? Para Egipto.
te voy a quitar aquello a lo cual tú siempre quieres correr. Y hay mucha gente a veces en la iglesia que tercos a correr por una parte. El hermano Jorge habló ahorita acerca de no poner la familia antes de poner a Dios. Y a veces uno pone algo a lo que siempre está corriendo y Dios dice, bueno, ¿quieres darle prioridad a eso? ¿Estás tan aferrado con eso? Te lo quito para que de plano no lo tengas. Les quita, ¿verdad?, a Egipto, que es donde siempre querían correr. Tenemos también, ¿verdad?, aquí hay ya noticias sobre la conquista. Bueno, era ahí, perdón, 33:21, no era el capítulo 24, era 33:21. Y luego ya finalmente tiene las visiones del templo. Al final del capítulo, Dios le está mostrando cómo se va a mirar el templo reconstruido. Las cámaras, las cocinas, el patio, el atrio. Hay una medida, ¿verdad?, donde van a estar todas las recámaras y todo. Todo eso Dios se lo demuestra a Ezequiel. Y finalmente las últimas profecías, capítulo 47 y 48, los últimos 2 capítulos, ahí está hablando acerca del reino y del Mesías. Y es curioso porque empieza el libro de Daniel y ¿con qué empieza? Con la interpretación del sueño de Nabucodonosor. ¿Sobre qué habla? Sobre lo que acabó hablando Ezequiel, lo comienza hablando Daniel, de que está hablando acerca del reino. La iglesia nunca fue un plan B de Dios. La iglesia siempre fue el plan original en la mente de Dios. Entonces Daniel, ¿en qué tiempo escribió? Más o menos desde el 605 al 564 fue la vida de él. En algún tiempo allí, cerca de esa fecha, fue cuando él escribió. Y aquí lo dividí por capítulos para ponérselo más fácil. Tiene solamente 12 capítulos Daniel. Capítulo 1, obviamente la fe. Llega Daniel a Babilonia y lo primero que se le prueba que es su fe. Si va o no a contaminarse con la comida sacrificada a los ídolos. El capítulo 2, ahí sigue siendo puesta su fe porque ahora Nabucodonosor tiene un sueño. Va a matar a todos los sabios y sátrapas porque no hay quien le interprete ese sueño. Daniel ora, Dios le da la sabiduría, interpreta ese sueño a Nabucodonosor. Luego en el capítulo 3, los amigos de Daniel son puestos a prueba. Recuerden, Daniel fue puesto a prueba acá en la capital. Los amigos de él fueron puestos fuera de la capital, allá en las provincias. Y luego miramos también entonces que en el capítulo 4, Nabucodonosor tiene otro sueño y es perturbado. Y Daniel, espantado, le da la respuesta. Ahí es cuando él anduvo como bestia porque se enorgulleció. La gran Babilonia, la cual yo he levantado. No reconoció que Dios lo había puesto como rey. Recuerden, Dios pone reyes y Dios quita reyes, no lo quiso reconocer. Y luego miramos aquí, ahora es curioso, porque Nabucodonosor tiene el sueño, se convierte, y uno de sus descendientes, no es el hijo de él, ¿verdad?, es uno de sus descendientes, Belsasar, tiene un banquete, saca los utensilios que habían traído de Jerusalén, los utiliza, Mené, Tekel, Uparsin, ha sido pesado en balanza, ha sido hallado falto, ¿verdad? Miramos ahí el castigo que va a venir sobre él y rápidamente Dios lo castiga y esa misma noche es cuando entra el rey Darío. Y el rey Darío conquista, ahora ya pasamos de la conquista del reino babilonio, ahora al reino de los medos y de los persas, Media Persa, ¿verdad? Ahí entonces ya se ha cumplido parte de la profecía, ya entró el segundo reino que se había hablado. Aquí miramos, ¿verdad?, que la fe de Daniel nuevamente se pone a prueba, es cuando lo tiran en el foso de los leones porque no le puedes orar a nadie más que al rey, pero Daniel sigue orando 3 veces al día, la consecuencia es tirado al foso de los leones. Hasta aquí, ¿verdad?, todo esto es cronológico y tiene que ver con historias y profecías acerca de la iglesia. En el capítulo 7 al 12, ahora aquí vamos a encontrar otro tipo de profecías. Y allí son las profecías que sí son más difíciles de entender. Las que los premilenialistas y postmilenialistas tuercen y sacan todas esas ideas del rapto, del milenio, de la batalla del Armagedón, agarrándose también de Apocalipsis, y tuercen, ¿verdad?, todo esto y lo agarran literal. Pero, ¿verdad?, aquí miramos entonces en el capítulo 7, aquí hay una visión de 4 bestias. Esa visión que tienen de las 4 bestias es una visión que está reafirmando el sueño que había tenido Nabucodonosor. Acá fue un sueño y fue una imagen con 4 diferentes materiales. Acá son una visión de 4 bestias diferentes a una de las otras, pero es la misma profecía. Ustedes van al libro de Apocalipsis y ¿qué encontramos? Encontramos profecías diferentes, pero están hablando de la misma cosa. Si yo le pongo atención, se me da una profecía, avanzo capítulos y otra vez se repite. Luego tenemos aquí ya es una visión ya más enfocada al imperio de Medio Persa y al imperio de los griegos, el macho cabrío y el carnero. Y ya lo último que miramos ahora sí, la oración de Daniel y la visión de las 70 semanas.
Y ya cuando se cumplen esas 70 semanas, entonces ahora sí las últimas visiones tienen que ver con los conflictos ante Siria y Egipto y ya el fin de los tiempos. Pues ahí se acaba el libro de Daniel, ¿verdad? Y ahí están todos los profetas mayores, todo lo que hablamos. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Entonces, en el examen puro 100 vamos a sacar. ¿Sí? ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Sí o no? ¿Puro 100? Porque vas a poner años y todo. Vas a poner ahí. Todo va a salir ahí. ¿En qué año? ¿De quién eran hijos? ¿A quién predicaron? ¿Verdad? Todo esto es importante. Nomás Porque- donde no entendí fue ahí donde que tenía 5 años y que, ¿Josías? sí, El rey. el rey. El rey cuando llegó Bueno, tenía 8. mire. Ahí dice un décimo y acá dice, Bueno, vamos a hacer un poquito de matemáticas. aquí dice A ver, Josías 13º. tiene 8 años cuando es rey, ¿verdad? Y aquí dice que desde el año 13 del reinado de Josías. Entonces a los 8 años ese es el primer año de su reinado. A los 9 años ese es el segundo año. A los 10 años el tercer año. A los 20 años, ¿verdad? Va a ser el año, a los 21, ¿verdad? Básicamente es a los 21 años tiene 21 años de edad Josías cuando es su décimo tercer año, ¿verdad? de rey. A eso nos referíamos. 13º. Porque él comenzó de 8 años a reinar. 13 años, 13 más 8 13º son es 21. Sí, Es 13º. sí, décimo tercero es 13, ya. 13 años. Entonces, si comenzó de 8 años, agréguele 13, tenía 21 años de edad cuando... Entonces, en ese tiempo de Jeremías él tenía 21 años. Ajá. Josías. Josías tiene 21 años. Por eso sí, Jeremías probablemente ya tenía como unos 30 cuando él ejerce sí, su o sea, ministerio. el rey tenía Y la razón, 21 ¿verdad? Por años lo cuando que... Jeremías estaba ahí, ¿verdad? Sí, y la razón, ¿verdad? Que podemos incluir fueron como alrededor de 30 años, no solamente por las cronologías, pero también recuerden una de las cosas que Dios le dijo, no te vas a casar, no vas a tomar mujer y no vas a tener hijos. Ya era una persona, ¿verdad? Que ya estaba en una edad ya para contraer su matrimonio y antes de que empiece su ministerio Dios le está diciendo no. Hay una película, ¿verdad? Que salió de Jeremías hace muchos años. A mí me pareció interesante, ¿verdad? Obviamente nunca se van a pegar 100% a lo que leemos ahí, pero sí me gustó mucho. La encontré en el Amazon, no sé si todavía la tengan. A mí me gustó ver la película, me puso ciertas cosas en perspectiva. Obviamente, vuelvo a repetir, nunca va a ser lo mismo que leemos en el libro, pero fue una manera muy interesante de hablar. Y este hombre sufrió bastante, hermano. Recuerdo en una ocasión lo tomaron, había una cisterna, no era de agua, ya había excremento humano ahí, y ahí lo tiraron, ahí lo pusieron. ¿Verdad? Hasta que alguien entra y le dice al rey, a Sedequías, oye, no está bien esto que estamos haciendo con este hombre, vamos a agregar más pecado a lo que ya estamos pecando. Y ya le dijo, bueno, vayan y sáquenlo. Le amarraron un montón de sábanas, creo, ¿verdad? Y se las pusieron abajo de las axilas, lo sacaron. Pues imagínese ese hombre ahí tirado. En la cárcel que lo pusieron, hermano, las condiciones no eran tanto que el pobre de Jeremías, cuando ya va la última vez delante del rey, le dice, ya no me hagas volver a esa cárcel, por favor. Y él tiene misericordia de Jeremías y lo deja estar afuera, en el patio. Pero luego, ¿verdad? Cuando entra a Babilonia, yo no sé Dios qué le habrá dicho a los babilonios, pero el trato que le dieron a Jeremías fue un trato amable, ¿verdad? Con él. Y le dieron la opción, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres ir con los cautivos? Allá tú puedes vivir donde tú quieras. Si te quieres quedar aquí, aquí te puedes quedar, ¿verdad? Gedalías va a cuidar de ti. Tú elige. Se le dio esa opción. Fue una misericordia que Dios le extendió. Él elige quedarse en Jerusalén. Ya es un hombre grande para ese tiempo. Y luego, ¿verdad? Las calamidades que pasan en Jerusalén, se lo llevan cautivo junto con, bueno, no cautivo, pero ahí va con el montón para allá, para Egipto. Y allá todos son castigados. Pensaron, allá en Egipto no nos va a alcanzar Babilonia. Hasta allá llegó Babilonia. Conquistaron, ¿verdad? A los egipcios finalmente y acabaron sufriendo. Pero sí fue un hombre que él sufrió bastante, hermano. Un hombre que sacrificó mucho. Toda su vida de él, toda su juventud, toda su vida se la entregó al Señor. Por eso leemos en Hebreos, ¿verdad? Hombres de los cuales el mundo no era digno. Y ahí miramos realmente el sacrificio. Yo puedo empezar ahora, ¿por qué nosotros no le queremos dedicar tiempo, sacrificio a las cosas del Señor? Somos, ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero somos cobardes, ¿verdad? Porque no tenemos la misma valentía y somos flojos, no estamos dispuestos a poner el mismo trabajo que estos hombres pusieron, ¿verdad?
vivir una vida como la que vivió Jeremías, Isaías, no les llegamos ni a los talones a estos hombres, ¿verdad? Por más trabajo que hagamos, hermano, alcanzar lo que hicieron estos hombres, lo que hizo alguien como Pablo, mirar, ¿verdad?, el sufrimiento que ellos, lo que ellos sacrificaron, nadie de nosotros jamás probablemente va a pasar lo que ellos pasaron. Por eso yo digo, ¿verdad?, deberíamos esforzarnos en trabajar lo más que podamos, porque aún esforzándonos no le vamos a llegar ni a los talones a estos hombres. Y por eso me gusta estudiar el Antiguo Testamento, porque cuando yo vengo a comprender la situación, ¿verdad?, de lo que ellos vivieron, lo que estaban pasando, fortalece mi fe en el sentido de que miro muchas cosas que el mismo Dios que ellos sirvieron es el mismo Dios que yo estoy sirviendo. No hay variedad de sombra en Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y miro los atributos yo de Dios, su paciencia, su amor, ¿verdad?, su misericordia. Todo eso lo mira de Dios y le agarra uno más amor a Dios y más agradecimiento a Dios cuando viene a entender uno todo lo del Antiguo Testamento, específicamente cuando lo ponemos todo mirando hacia el frente. La iglesia, lo que usted y yo estamos gozando, todos ellos murieron por ello. Lo hablaron, lo profetizaron, lo vieron en visiones, pero nunca estuvieron ahí. Y por eso es lo que dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ellos profetizaron, ellos hablaron, preguntando qué persona, qué tiempo, el Espíritu que hablaba por medio de ellos daba a entender. Y escudriñaron, ¿verdad?, para ver qué persona y qué tiempo. Lo abrazaron, lo miraron desde lejos, pero nunca lo disfrutaron. Y nosotros tenemos la bendición por la cual ellos murieron y a veces no la apreciamos. Y eso es lo irónico. Podemos ver todas esas cosas Yeah. que ellos vieron, ¿verdad? Y que sufrieron, Ujú. pero ya las vemos ya aquí. Yeah. escrito. Y lo irónico, hermano, ellos dieron su vida por lo que usted y yo hoy tenemos. Y a veces lo que mencioné en la mañana en el sermón, hermano, a mí me duele mirar la iglesia, que a veces hay apatía dentro de la iglesia, ¿verdad? No hay esa entrega, esa dedicación, porque no comprendemos lo que hemos recibido. No comprendemos que la bendición que hoy tenemos costó la vida, la sangre, el sufrimiento de muchos hombres fieles de Dios. Pero si pudiéramos apreciar un poquito más el Antiguo Testamento, creo que ayudaría a la iglesia a entender qué tanto le debemos a Dios, qué tanto agradecimiento deberíamos de tener para con Dios, y nunca le vamos a poder pagar al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Por más agradecimiento que yo le tenga a Dios, por más que me esfuerce, nunca lo voy a poder pagar, y menos voy a llegar a los talones de ninguno de estos hombres. Y creo que es una gran importancia de estudiar los profetas mayores y menores, ¿verdad?, también en ese respecto. Pero bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes, ¿verdad? Ya nos aventamos un poquito más de una hora. Si el Señor lo permite, la siguiente semana vamos a hablar ya de los profetas menores. Concluye ya el Antiguo Testamento y acabando el Nuevo Testamento, ahora sí agárrense porque viene el examen, ¿verdad? No voy a ser tan duro con esto, no creen que les voy a poner fechas y todo eso, pero sí quiero que me den detalles, ¿verdad? Aquí está la importancia. Si usted va a dar un estudio y va a tocar un pasaje del libro de Daniel y no entiende el contexto, le va a enseñar a la iglesia mal. Tenga siempre presente el trasfondo histórico, cultural, ¿verdad?, de todo ello, porque entonces voy a estar capacitado para darle mejor información a la iglesia y no dar información que no es correcta. Entonces, gracias, Dios les bendiga y ahí estudian el material. Gracias.